Los periodistas. Yo creo que para los que tienen interés en la historia de México y a los que les busca escarbar en las leyendas blancas o negras de lo que realmente pasó con el grito de Dolores, los personajes, Miguel Hidalgo, si los liberales eran masones, si la masonería intervino o no en la independencia, toda esa serie de cosas que rodean uno de los momentos históricos más importantes de este país, el momento en el que se deciden a separarse de la corona española, pues les va a interesar el programa de hoy. Manuel Díaz, muchas gracias. Dije liberales, dije masones, dije cura Hidalgo, y hay documentos que hablan de los procesos de iniciación del cura Hidalgo en la calle de las Ratas, en la Ciudad de México, a una de las logias masónicas, y que por eso asistía a las reuniones de los insurgentes o de los rebeldes en aquel momento contra la corona, y después el grito de Dolores lo da porque descubren el movimiento y porque era la fiesta de Dolores. El 15 de septiembre se celebra Nuestra Señora de los Dolores en el pueblo de Dolores, y entonces pues había feria, y entonces el cura Hidalgo pues fue a convocar a la gente, y de ahí se inició todo esto. Pero ¿qué tanto de cierto es lo que las leyendas negras dicen de la independencia de México? ¿Y qué tanto los movimientos liberales o los movimientos de la masonería en aquel momento realmente fueron importantes? ¿Hasta dónde en la iglesia la orden que hubo contra el cura Hidalgo de que no celebrara misa y todo esto fue parte de la reacción de conseguir que la corona estuviera más respaldada por la iglesia, y que por eso la iglesia se contuvo un poco a estos movimientos, y después pues formó parte? Hay otros curas, hay otros sacerdotes que se involucraron y que finalmente desencadenó todo con el triunfo de los nacionales contra la corona y la expulsión de los españoles como forma de gobierno, ¿no? Y luego la formación de un frustrado imperio de Agustín de Iturbide, que es otro personaje que también interviene en la independencia y que la historia lo hace a un lado, ¿no? Por el hecho de querer formar un imperio. Cuéntanos, ¿por qué surge el movimiento de la independencia? Mira, yo creo que hay varios elementos que son, digamos, el marco general en el que tienes que revisar un tema como el de la independencia de México. En primer lugar, la monarquía española con respecto a la iglesia tuvo la actitud de un gibelino moderado, gibelinos moderados, es decir, la iglesia está al servicio del Estado, pero el Estado respeta ciertas formas para con la iglesia. Esto le había dado a la iglesia en América toda una serie de ventajas desde el punto de vista socioeconómico, y el gobierno español había tenido el respaldo de la iglesia en los momentos difíciles en que solicitaba una intervención. Cuando se produce el movimiento de independencia, tú recordarás que la causa es porque ha quedado deslegitimado el virrey, ya que el rey de España ha sido defenestrado por Napoleón Bonaparte, y a partir de ese momento pues el rey pierde no solo su legitimidad, sino pierde el control del imperio que había en América. Y se discute si las colonias, en el momento en el que el rey ya no ejerce, quedaban sujetas a la libertad de su autogobierno o no, que había un código internacional de esto, ¿no? Sí, y por otro lado, tú recuerdas que poco antes de que estos acontecimientos ocurrieran, el conde de Aranda en España había propuesto que se le diera a los virreinatos la autonomía, conservarlos como parte del imperio, un poco la Commonwealth británica. Se conserva la unidad dentro de un marco de acuerdos, pero se les concede la autonomía. Pero la autonomía es plena para la elección de sus gobernantes. El asunto no solo no fue entendido, fue descalificado en España, en donde se consideró esta postura de Aranda como una especie de traición
cuando Aranda lo que había hecho era observar muy de cerca el comportamiento de Rockingham en el Parlamento inglés durante la independencia de Estados Unidos respecto de Inglaterra. Y esto hizo que Aranda, reflexionando, llegara a la conclusión de que no era posible mantener el estatus. El control a tantos kilómetros. Porque eso iba a estallar en una rebelión. Como sucedió en toda América. Y si Inglaterra no pudo con las colonias del Atlántico de los Estados Unidos, imagínate si España iba a poder con la rebelión de todo el continente. Entonces, allí faltó sensibilidad y la invasión francesa precipita la independencia en nuestros países. Precipita la independencia porque no llegamos a la independencia como una sociedad madura, plena, que consciente de sus derechos y de sus responsabilidades, pide se le deje gobernarse por sí mismo. O sea, no fue un movimiento ideológico, no hubo un principio respecto de las ideas y de... Mira, sí lo hay cuando tú lees el texto. La filosofía, vamos, claro, del movimiento, ¿no? Si tú lees el texto de la declaración original de Hidalgo, es cercano a... Hidalgo no pide ni la autonomía ni la independencia. Hidalgo lo que pide es muera el mal gobierno, viva Fernando VII, que era el rey deseado, y mueran los gachupines. Hay un resentimiento contra los españoles. Esto permeará de manera que los muy gachupines profunda. Eran los tenderos, los abarroteros, claro, los dueños del grano, de la producción, los que tenían el contacto directo con la población. Sí. Entonces ahí se produce un fenómeno muy, muy especial. Los movimientos en la América española eran 4 los virreinatos, por lo tanto hay 4 grandes movimientos: el del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, Argentina; el de el Alto Perú, con capital en Lima; el de la Nueva Granada, con capital en Santa Fe de Bogotá; y la Nueva España, con capital en Ciudad de México. Esos eran los virreinatos que se lanzan a la aventura de independizarse, unos con más criterio que otros. En América del Sur, Jesús Manuel, se dan las grandes batallas. Los insurgentes son capaces de organizar sus propios ejércitos. José de San Martín, Bernardo O'Higgins, Simón Bolívar, Sucre, son capaces de organizar ejércitos uniformados que chocan en batallas formales, de las que la batalla de Rancagua, la batalla de la batalla que decide el futuro de América, se da en la frontera entre Bolivia y el Perú. Esta batalla se caracteriza, Jesús Manuel, por lo que le costó a los españoles su dominio en América. Llega un virrey nuevo con un jefe militar nuevo, un mariscal Calatarrá, que era un hombre ya de edad, que no conocía América ni por los forros, y desmontan para la batalla de Ayacucho, desmontan todo la oficialidad y suboficialidad que había en el ejército español y la sustituyen por militares traídos por Calatarrá de España, que eran gente muy hábil en lo militar, pero no tenían ni la más remota idea de qué cosa eran los Andes. Y por otro lado, tú sabes que el contacto de la tropa con sus oficiales es fundamental. Y aquí les quitan a los sargentos, que son el primer jefe inmediato. El primer escalón para los mandos. El resultado fue un desastre monumental.
Y un dato que se conoce poco, el ejército español está constituido por indígenas colombianos de la provincia de Pasto. Los pastuzos, uniformados con el uniforme español, pelearon contra los insurgentes, muchos de los cuales eran criollos, eran mestizos, y ahí se puede percibir los fenómenos tan especiales que se libraron en esa época. En el caso mexicano, los criollos y los mestizos también son los que se organizan contra la corona. Son los que se organizan contra la corona, y aquí hay un dato que me parece importante. Acabamos de tener aquí en la universidad de invitado al padre Ferrer Benimeli, que es el gran experto en el tema de masonería en el mundo, y él, platicando en corto, decía que en México, en la Nueva España, hay constancia de logias masónicas desde 1816. Antes no. A ver, ¿eso significaría que el cura Hidalgo no fue iniciado en la masonería antes del movimiento de independencia, sino posterior? No fue iniciado en la independencia en ninguno de los dos momentos. El cura Hidalgo perteneció a una sociedad secreta patriótica que se llamaba los Caballeros Racionales, Sociedad de los Caballeros Racionales, fundada en Córdoba, en Cádiz, en España, en la época de la Constitución de Cádiz, 1812. Allí se había formalizado y se había intentado universalizar lo que en México ya era real. ¿La versión de la calle de las ratas es falsa? No, la calle de las ratas era el cuartel general de la Sociedad de los Caballeros Racionales. No de la masonería. No de la masonería. Y hay otras dos entidades en donde existe la Orden de los Caballeros Racionales. ¿Los Guadalupes? No, esta es otra diferente. Una es Jalapa, y hay un trabajo de del Colegio de Jalapa sobre el tema de la Sociedad de los Caballeros Racionales, muy importante para conocer, porque te hace ver cómo estas sociedades patrióticas se parecían en algunas de sus proclamas, de sus argumentos, a lo que decían los masones, y por eso era muy fácil mezclarlos. Pero decía Ferrer Benimeli, la masonería existe desde el momento en que aparecen cartas patente, es decir, documentos firmados por los organismos internacionales masónicos. Que eso no se da hasta después del triunfo de... Se da hasta 1816. Ajá. En 1816 se funda la primera logia con carta patente. ¿De dónde? De aquí, de la Nueva España. Es la Logia del Sol. Del Sol. Y esta Logia del Sol se va a distinguir porque sus integrantes son partidarios de que se haga la educación de la población laica, y ellos crean las famosas escuelas lancasterianas, que a lo largo de casi un siglo fueron el soporte de la educación en este país. Hasta que llegó Vasconcelos. Hasta que llegó Justo Sierra. ¿Justo Sierra? Justo Sierra es el que viene a cambiar el modelo y a ponerlo en tiempos de modernidad. Entonces es un mito que la masonería intervino en la independencia. Claro, la masonería después de la independencia en México evidentemente toma un posicionamiento de decir, esto yo lo hice. Hidalgo estuvo conmigo, claro, Allende estuvo conmigo, etcétera. Todos estuvieron conmigo. Y la realidad dice otra cosa. Y como ya estaban muertos algunos, pues ya nadie pudo decir si era cierto o no. Entre la Sociedad de los Caballeros Racionales y la Sociedad de los Caballeros Guadalupe, que esa es ¿Qué relación hubo? Entre ellos hay personas que militaron en uno y en otro. ¿Los Guadalupes es por la Virgen de Guadalupe? Bueno, se supone que es una advocación a la Virgen de Guadalupe, pero en el fondo eran los grupos de la aristocracia mexicana los que se unieron contra la presencia de
los grupos españoles de gachupines. comerciantes Sí. que eran los que acaparaban los puestos y acaparaban sobre todo los recursos en el país. A ver, entonces, el movimiento de independencia es la conjunción, dirías tú, ahora en los últimos programas, la sincronicidad entre estos caballeros racionales, el pensamiento filosófico, ideológico, social. Juan Jacobo Rousseau, me imagino, habrá influido en algunas de las ideas de esto, del contrato social y demás, y la rebelión de los ricos mexicanos contra los ricos españoles, o sea, los que se llevaban el dinero, por decirlo así. Así es. Ese movimiento, o sea, fue más económico que de concepto de patria, nación, independizarte de la corona española, o sea, porque el grito de Fernando VII, pues, no es muy separarte de los españoles, ¿no? Claro. Sino quedarte con una parte de la corona o de lo que creían que debía ser, y no con Bonaparte o con Napoleón. Mira, Brian Havnet sostiene en su obra que hubo prácticamente dos movimientos que funcionaron al mismo tiempo. El movimiento de los Caballeros Guadalupe, que tiene muy claros los propósitos y los objetivos de la autonomía, originalmente de la autonomía, y por otro lado, un grupo que quiere una revolución, un grupo que está descontento por la estructura social, un grupo que está haciendo de Mueran los Gachupines su bandera frente al Imperio Español. Estas dos corrientes en nuestro país no se fusionan hasta la reunión de Acatempan. El abrazo famoso. El abrazo que hoy la historiografía contemporánea dice que no existió. Que no hubo abrazo. Que hubo una entrevista y punto. Guerrero significaría el movimiento de la revolución. Los insurgentes, digamos. Los insurgentes, ¿no? Y Iturbide significaría el movimiento de los Caballeros de Guadalupe. De los Caballeros Guadalupe, hay que recordar la relación que tiene de una amistad que algunos dicen era muy íntima de Iturbide con la Güera Rodríguez, y la Güera Rodríguez era el agente de la Sociedad de los Caballeros Guadalupe para moverse en estos círculos elevados de los criollos, a los cuales ella entusiasmaba para apoyar la causa de la autonomía. O sea, fue una rebelión de castas. En cierta forma, sí, te digo, totalmente diferente de lo que ocurre en América del Sur. Aquí, cuando Morelos, que es sin duda alguna el estratega, el mejor estratega del mundo insurgente, hay que recordar que Morelos tiene de parte de los Guadalupes el soporte de la información. Aquí en la ciudad de Puebla, por ponerte un ejemplo, ahí a la calle siguiente del Templo de la Compañía, donde hubo una escuela para señoritas hace algún tiempo, la Universidad Femenina. La Universidad Femenina, ahí hay una placa que dice que este era el cuartel general de Ciriaco del Llano. Ciriaco del Llano era el jefe militar de esta zona. Exactamente en la casa de enfrente, los Guadalupes tenían alquilado el departamento y desde ahí vigilaban lo que pasaba con las tropas, y además las sirvientas eran parte de esa organización, y las sirvientas se iban a comprar el pan y los soldados las cortejaban. Eso es histórico a lo largo de los últimos 150 o 200 años. Y el resultado... Puebla, digo, claro, es la forma como nos enteramos de lo que pasa. ¿Y el resultado cuál era? Pues el resultado es que Morelos tenía en las manos la información de cuántos soldados iban, a dónde iban, qué instrucciones tenían, y son los grandes éxitos de Morelos. Pero cuando Morelos se confronta con el ejército español, en ese momento Morelos tiene fracaso tras fracaso, porque además no le puedes pedir más. Él era un sacerdote,
él debió haber estado enseñando teología y no estaba enseñando teología porque era mulato. Entonces, por eso digo la rebelión de las castas, ¿no? O sea, así finalmente es. él luchaba por tener un espacio donde poder ejercer su vocación como maestro, en todo caso, como Así sacerdote es. maestro, ¿no? Así es, y es muy interesante. Morelos es el primero que tiene, de todos los que habían participado, tiene el concepto de la independencia, de la plenitud de la libertad. Porque era el más estudiado. Y yo creo que era el que más se entendía de... Porque Hidalgo era estudiado. Bueno, Hidalgo era un seguidor de la escuela francesa. De hecho, su parroquia, la Pequeña Francia, le decían por la cantidad de textos en francés que tenía, pero él está mucho más en la línea de revolución que en la línea de un movimiento. O sea, el levantamiento armado. El levantamiento armado. Es cierto, por ahí se discutió no hace mucho con el motivo de lo del bicentenario si a Hidalgo lo excomulgaron o no. Y apareció la sentencia, ¿no? Donde, así es. Lo excomulgan por la rebelión o por mal uso de los sacramentos, alguna cosa de estas, ¿no? Mira, el asunto es tan confuso que siendo Papa Benedicto XVI, no hace mucho tiempo, Benedicto XVI llamó a su capoficio, que así se llaman los que están a las órdenes directas del cardenal cuando controla un dicasterio. Ratzinger controlaba el dicasterio de la defensa de la fe, o sea, el más importante. Y entonces la instrucción precisa fue: estoy muy interesado en saber qué fue lo que pasó en el caso de las excomuniones de Hidalgo y de Morelos. Es decir, el Papa mismo no tiene claro qué cosa fue lo que pasó. Por lo tanto, muchas de las documentos que supuestamente demuestran en forma indiscutible la excomunión se quedan en entredicho. O sea, no hay la plenitud de certeza en eso. Porque exactamente tenían... O sea, ni Morelos ni Hidalgo fueron comecuras, ni matacuras, ni nada de estas claro, cosas. al contrario. De hecho, si tú ves los primeros artículos de la Constitución de Apatzingán, que te habla del genio de Morelos y de algunos de sus asesores, se habla en términos de nombre del Dios Todopoderoso. Entonces, no era por allí, la persecución era política. ¿Por qué interviene la Inquisición? Porque el Estado español estaba acostumbrado a resolver sus problemas políticos pintándolos de color de la religión. Entonces le echaba el problema a los inquisidores. Eso me recuerda a épocas más modernas. Sí, siempre ha sido un recurso, ¿no? El anticomunismo o eso por ahí va, ¿no? Por ahí, el sí. tema. Interesante. Entonces, con este mecanismo se intenta frenar el proceso, y la investigación que han hecho aquí en la UAP, la doctora Alicia Tecanway, Ya tiene muchos artículos. Sí. Tiene un libro sí, que es sí, fundamental, en donde ella explica lo que mucha gente dice que es oportunismo. ¿Por qué Iturbide le entra a encabezar el movimiento cuando se había retirado, cuando parecía que estaba totalmente alejado? Entonces Alicia dice: el punto clave era el juramento que los mexicanos habían hecho de lealtad al rey. Y en aquella época jurar no era una tontería. Era jurar ante Dios. Era poner a Dios por testigo, eso era jurar. Entonces, mientras Fernando VII mantiene su respeto a la Constitución de 1812, lo que nos habla de que había ya una conciencia constitucionalista en México, cuando deja de respetar el voto por la Constitución, el juramento, se sienten, dice Alicia, en ese momento, desde el punto de vista religioso y jurídico, se sienten
en plenitud de libertad para poder elegir otra alternativa. Y eso es lo que produce no solo que Agustín de Iturbide asuma la dirección del movimiento de independencia en su última etapa, sino provoca también de parte de los jefes militares un reconocimiento. Por eso es el movimiento de Iturbide no es un movimiento sangriento, no es un movimiento que acabe en un derramamiento de sangre. De hecho, hay un intento de acercarse con los revolucionarios a través de Vicente Guerrero, lo que no funcionó, porque Vicente Guerrero traía una carga emocional muy fuerte, que cuando fue presidente, tú recuerdas, lo primero que hace es correr a los españoles del país, y el resultado es el hundimiento y colapso de la economía nacional, porque los españoles tenían una estructura económica importante. ¿De dónde salió el dinero para financiar los movimientos? ¿De dónde sacó dinero Hidalgo, Morelos? ¿Qué papel jugó Josefa Ortiz de Domínguez y su posición en las clases sociales importantes? ¿Era la recaudadora? ¿Era la que buscaba los financiamientos? No. Hay un irlandés, Murphy, el hombre más rico de México en aquella época, que está casado con una mujer de apellido Maixent. Maixent era también la esposa de el militar que se enfrenta a Hidalgo frente a la Ciudad de México, la primera escaramuza. Y Maixent era la esposa de el gobernador civil del estado de la Alhóndiga de Granaditas. Eran Maixent las tres, y Murphy era el gran financiero del movimiento de independencia. A través de estas damas, O sea, ¿eran tres hermanas? Eran tres hermanas Maixent, famosas. Ellas eran originarias de Nueva Orleans. Su padre había sido gobernador francés en Nueva Orleans. Y ahora ellas, residiendo en México, acabaron empalmadas con el movimiento de los Guadalupes, y ellas daban dinero. No solamente dinero, Murphy tenía varios barcos con los que hacía tráfico comercial con Jamaica, con Cuba y con los Estados Unidos. Y en esos barcos tenía un doble fondo en donde venían armas y municiones para la independencia. Entonces, el papel de Murphy es... ¿Pero Murphy lo hacía por interés económico? No, lo hacía porque estaba convencido de la necesidad de la independencia para los países, y veía con mucha preocupación el que para él eran los ingleses, los norteamericanos, aliados con Inglaterra, estaban preparando para América, ¿no? Hay que recordar las cartas que están todavía en los archivos, en donde te encuentras con confesiones de los primeros ministros ingleses diciendo: está a punto de caer el gobierno español en América, es nuestro turno de llegar a ocupar posiciones. ¿Y es lo que Murphy no quería? Y eso Murphy no lo quería. Entonces Murphy lo que intenta es darle en la Nueva España el respaldo económico a uno de los grupos que era pues el que tenía todas las posibilidades de ganar, que es el de Agustín de Iturbide. O sea, le apostó ahí. Le apostó, claro. Ahora, el otro elemento con Iturbide muy importante es que José María Calleja del Rey, que había sido su superior, cuando se va de México le manda a Agustín de Iturbide un comentario escrito por un abate francés, un sacerdote francés,
que es una explicación de por qué las naciones de América deben ser independientes. Esto, con las circunstancias de que ya no tiene validez el juramento, con el reclamo de muchos de que asuma el mando de la insurgencia y con la ambición personal de llegar a convertirse en emperador, o sea, todo se junta, es que Agustín de Iturbide entra al asunto. Ahora, comentaban en alguno de los programas de televisión de hace 2 días, el modelo de Iturbide es monarquía absolutista. No lo era. El movimiento es precisamente lo contrario, es monarquía constitucional parlamentaria. Un poco la española, ¿no? De hoy día. Era la copia del modelo inglés, que tenía muchas ventajas y que le daba posibilidades a la sociedad, a la comunidad, de seguir un proyecto en el cual habría representatividad, en el cual había la posibilidad de elecciones. No había partidos. Eso te explicará por qué cuando se llega a la independencia las logias masónicas se habilitan, no solo en México, en varios de los países en Sudamérica se habilitan como partidos, porque no había otra estructura capaz de, primero, de tener los recursos para enfrentar la designación de la democracia en este mundo nuestro, y segundo, no tenían las ideas políticas que tenían los masones, que eran liberales. La democracia, recuérdalo Jesús Manuel, se soporta sobre 2 principios liberales: la libertad y la igualdad. Y la libertad y la igualdad no eran muy populares entre las monarquías española, francesa y portuguesa. Entonces tuvieron que abrirse paso a través de sociedades de pensamiento como la Sociedad de los Caballeros Guadalupes, la Sociedad de Santa María, la Sociedad de los Caballeros Racionales. Todas ellas fueron creando el ambiente propicio con ideas políticas que va a desembocar en el movimiento de la independencia. Nada más para terminar, se nos está yendo el tiempo, pero los movimientos en Sudamérica, los que surgen en la misma época, tuvieron más alto contenido ideológico que el mexicano. Sí, como no. Porque ahí la masonería sí tuvo una presencia más importante. Mira, ¿no? Tienes el caso de Colombia, en el que tú puedes demostrar con documentos, primero, la existencia de logias previas a las mexicanas. Cuba y Colombia tenían, digamos, la primacía en ese sentido, y será la conexión que organizan a través de enviados personales la que finalmente les va a dar la visión que tenía Bolívar, la visión de América Latina es una sola y gran nación, ¿no? Este concepto. O sea, el bolivarianismo sí es una marcada ideología liberal masónica. En sus orígenes sí, aunque aquí, si hablamos del bolivarismo contemporáneo, tendrías que acudir a Cerizola, que es el geopolítico argentino que diseña el modelo. Claro. Qué interesante. Pues Manuel, muchas gracias. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias, pero tenemos otros programas para seguir con la historia. Gracias, Manuel. Gracias a la Dirección de Relaciones Públicas de UPAE por facilitarnos las instalaciones y la entrevista con Manuel Díaz. Los periodistas.